¿Qué hay detrás de los secretos que han marcado la historia de la humanidad? ¿Puede un plan oculto moldear el destino de generaciones enteras? En el Plan Maestro, Javier Sierra nos sumerge en un thriller que combina historia, misterio y conspiraciones que aún hoy siguen vivas. Acompáñame a descubrir las claves de esta novela que te hará dudar de todo lo que creías saber. Para narrar esta historia y facilitar su comprensión de manera clara y ordenada, hemos dividido el libro El Plan Maestro de Javier Sierra en secciones temáticas principales. Aunque la obra sigue una narrativa fluida y continua, esta división ha sido creada especialmente para acompañar la narración en formato audiolibro o video, ofreciendo una guía que permita captar el desarrollo progresivo de la trama y las ideas centrales que el autor quiere transmitir. Gracias a esta organización, recorreremos paso a paso los momentos clave del relato, que combina misterio, historia y reflexión, centrándose en la búsqueda de un secreto antiguo y sus repercusiones en el presente. Esta estructura temática busca destacar las escenas más importantes, los mensajes esenciales y la evolución del protagonista, enriqueciendo la experiencia auditiva y facilitando la comprensión profunda del plan maestro y sus implicancias. 1. Introducción al misterio y al protagonista. La historia comienza con la presentación de un protagonista cuya vida y mente están marcadas por una inquietud profunda, casi obsesiva, que lo impulsa a buscar algo más allá de lo evidente. Este hombre, cuya identidad iremos descubriendo paso a paso, no es un aventurero común ni un héroe de acción, sino un investigador que vive entre el escepticismo y la fascinación por lo oculto. Su búsqueda no es solo profesional, sino también personal, porque sabe que el misterio que quiere desentrañar podría cambiar no solo su vida, sino la comprensión misma del mundo. Desde el primer instante, el protagonista revela su motivación clara y urgente: descubrir el plan maestro, un enigma antiguo, escondido tras capas de historia, símbolos y conspiraciones, que parece haber moldeado el curso de la humanidad. En sus propias palabras, siente que hay un patrón invisible que dirige los hilos de nuestra historia, un diseño que pocos conocen y que muchos intentan ocultar. Esta idea no solo marca el motor que impulsa la narración, sino que envuelve al lector en una atmósfera de misterio y expectativa. El entorno en que se mueve el protagonista es rico y complejo. La historia transcurre en un mundo donde el pasado no está muerto, sino que palpita bajo la superficie de la realidad cotidiana. Lugares históricos cargados de símbolos, bibliotecas olvidadas y documentos antiguos son el escenario donde comienza su búsqueda. Este contexto mezcla hechos históricos con tradiciones y creencias, haciendo que el lector viaje por un paisaje cultural lleno de preguntas sin respuestas claras. Un dato interesante es que el protagonista se enfrenta desde el principio a la tensión entre la razón y la fe, el conocimiento científico y la intuición mística. No es alguien que acepte verdades sin cuestionarlas, al contrario, su actitud es la de un explorador crítico, consciente de que la verdad se esconde muchas veces tras una máscara de incertidumbre y duda. Esta ambigüedad añade profundidad a su carácter y hace que la historia gane en complejidad y realismo. En esta introducción también se sientan las bases del conflicto que recorrerá toda la novela. No se trata solo de un misterio por resolver, sino de una lucha contra fuerzas poderosas, visibles e invisibles, que intentan proteger ese plan oculto. La sensación de peligro, aunque no explícita aún, está latente, y añade un tono de suspense que se mantiene sin perder la serenidad de la narración. Así, la primera parte del libro nos sumerge en la mente y el mundo de un hombre decidido a descubrir secretos que podrían cambiar nuestra forma de ver la historia y la realidad. Su voz, cargada de inquietud y esperanza, invita a acompañarlo en un viaje que será a la vez intelectual y emocional, donde cada paso desvelará nuevas preguntas y desafíos. Como él mismo afirma, descubrir el plan maestro no es solo entender un secreto antiguo, sino enfrentarse a uno mismo y a la esencia del tiempo. 2. El descubrimiento inicial y las pistas. Tras esa inquietud inicial que nos mostró el protagonista, la historia nos lleva al momento crucial en que él comienza a encontrar las primeras pistas que le abren la puerta al misterio del plan maestro. Este hallazgo no es producto del azar ni de un golpe de suerte, sino el resultado de una búsqueda meticulosa y un instinto que lo guía hacia lo inesperado. La primera señal aparece en un lugar aparentemente común pero cargado de historia, una vieja biblioteca olvidada, donde entre estantes polvorientos y documentos olvidados, el protagonista descubre un manuscrito antiguo. Este texto, protegido por el tiempo y el silencio, contiene símbolos y referencias que no son casuales. Como él mismo piensa en ese instante, cada palabra parecía un eco de un pasado que nunca muere, un mensaje cifrado que solo los ojos atentos pueden descifrar. Ese manuscrito es el punto de partida, el primer eslabón visible de una cadena que conecta épocas y saberes. Allí, además de símbolos enigmáticos, aparecen nombres y fechas que despiertan su curiosidad y que más adelante serán fundamentales para entender el entramado oculto.
El protagonista siente que está tocando con las manos la superficie de un iceberg invisible, la sombra de un plan que se extiende mucho más allá de lo que imaginaba. No está solo en esta etapa. Personajes secundarios, expertos en historia y simbología, comienzan a aparecer. Entre ellos, destaca un profesor universitario llamado Luis, cuya voz es tan apasionada como escéptica, y que aporta claves y contextos que enriquecen la investigación. Luis le recuerda al protagonista que los símbolos no son meras decoraciones, sino puertas hacia conocimientos prohibidos. Esta colaboración marca el inicio de un trabajo conjunto que va armando el rompecabezas. El escenario del descubrimiento inicial no se limita a la biblioteca. El protagonista también visita iglesias antiguas, museos y archivos históricos donde encuentra objetos y documentos que parecen corroborar la existencia de un diseño oculto detrás de la historia oficial. En una de estas visitas, frente a un mural desgastado, piensa, aquí se esconden relatos que la historia no quiso contar, fragmentos de una verdad fragmentada. Esta sensación de desvelar secretos enterrados añade un tono casi detectivesco a la narración. Es importante destacar que estas primeras pistas no solo son datos fríos, también evocan emociones profundas en el protagonista, como la mezcla de asombro y temor ante lo que empieza a comprender. El libro refleja este momento con una frase que parece resumir su estado. No buscaba respuestas para tranquilizar mi mente, sino preguntas que la desvelaran. Desde un punto de vista reflexivo, este descubrimiento inicial recuerda la manera en que muchos investigadores reales abordan misterios históricos, con paciencia, intuición y la capacidad de conectar fragmentos dispersos. La obra invita así a valorar el proceso de búsqueda tanto como el hallazgo mismo. En resumen, esta parte del libro es fundamental porque establece las bases para toda la trama. Nos muestra cómo el protagonista pasa de una idea difusa a un camino concreto, guiado por señales que empiezan a tener sentido. Sin embargo, también deja claro que estas primeras pistas son solo la punta del iceberg, y que lo que viene después será mucho más complejo y revelador. En esta parte del relato, el protagonista da un paso decisivo en su búsqueda al encontrar documentos y símbolos que empiezan a revelar la existencia de un diseño oculto. Un plan maestro que ha guiado acontecimientos a lo largo de la historia. Estos hallazgos no son meros objetos antiguos, sino piezas clave que, al ser descifradas, permiten comprender que tras la superficie visible se oculta un entramado complejo y cuidadosamente tejido. Entre los primeros documentos destacados está un pergamino antiguo, cuya caligrafía y símbolos llaman poderosamente la atención del protagonista. Este pergamino, cargado de signos que combinan geometría y códigos arcanos, contiene mensajes cifrados que no pueden ser ignorados. Cada trazo parecía un fragmento de un lenguaje olvidado, una invitación a descubrir secretos guardados por siglos. Reflexiona mientras lo examina con detenimiento. Este sentimiento de acercarse a un conocimiento prohibido aumenta la tensión y el interés en la narración. Los símbolos que aparecen en este manuscrito no son fortuitos. El protagonista identifica referencias a figuras como el ojo que todo lo ve, laberintos y patrones matemáticos que se repiten en diferentes culturas y épocas. Estos signos despiertan en él la certeza de que la historia no es casualidad, sino un mensaje encriptado a plena vista. Esta idea lo impulsa a buscar más allá de las páginas y a conectar estos símbolos con lugares y testimonios. Un personaje clave en esta etapa es la historiadora llamada Sofía, experta en iconografía y símbolos antiguos. Ella ayuda al protagonista a interpretar los signos encontrados y le advierte que estas señales fueron diseñadas para ser ocultas, para proteger un conocimiento que pocos están preparados para manejar. La colaboración con Sofía añade profundidad a la investigación, porque su conocimiento complementa la intuición y el análisis del protagonista, creando un diálogo que enriquece la búsqueda. Además de documentos y símbolos, aparecen testimonios orales y escritos de personas que a lo largo del tiempo han percibido la existencia de este plan oculto. Entre ellos, relatos de monjes, exploradores y artistas que han dejado pistas dispersas, como pequeñas luces en la oscuridad. Estas voces, aunque fragmentadas, confirman la existencia de una red secreta de conocimiento y poder. El protagonista medita que no es un hallazgo aislado, sino un eco persistente que atraviesa los siglos. La narración, en este punto, logra un equilibrio entre lo tangible y lo misterioso, mostrando cómo objetos concretos y relatos antiguos abren una puerta a una verdad más amplia. La manera en que el autor integra estas pistas hace que el lector, o el oyente, participe activamente en el descubrimiento, como si él mismo estuviera descifrando el enigma. Este enfoque recuerda a obras clásicas de misterio histórico, donde símbolos y documentos son la clave para desvelar secretos milenarios. Pero aquí, el relato se siente fresco, porque el protagonista no solo descifra, sino que también reflexiona sobre el impacto y la responsabilidad de ese conocimiento. Finalmente, es notable cómo la tensión aumenta sin necesidad de acciones violentas o dramáticas intensas. El misterio crece en la mente del protagonista y, con él, la del público, que espera con atención cada nuevo dato.
Así, la sección sobre el descubrimiento inicial y las pistas se convierte en un momento fundamental para entender el entramado del plan maestro y la magnitud del reto que enfrenta el protagonista. En esta parte fundamental de la historia, tras el hallazgo de los primeros documentos y símbolos que apuntan hacia el enigma del plan maestro, comienzan a tomar protagonismo varios personajes secundarios que acompañarán al protagonista en su investigación, aportando sus conocimientos, dudas y perspectivas únicas. Cada uno de ellos no solo enriquece la trama, sino que también refleja las distintas facetas de la búsqueda del conocimiento y las complejidades que conlleva enfrentarse a un misterio tan profundo. Uno de los primeros en aparecer es Luis, un profesor universitario especializado en historia antigua, cuya voz es un contrapunto entre el escepticismo académico y la apertura a lo desconocido. Luis representa esa figura que, aunque reticente al principio, sabe que hay verdades ocultas que no pueden ser ignoradas. En un momento clave, mientras examinan juntos un manuscrito, Luis expresa su incredulidad pero también su fascinación. Nunca pensé que detrás de estos símbolos pudiera esconderse un mensaje tan poderoso. Algo que desafíe nuestra visión tradicional de la historia. Esta mezcla de duda y curiosidad es esencial para crear la atmósfera de tensión y búsqueda que domina la narrativa. Junto a Luis, aparece Sofía, una historiadora y experta en simbología, cuya sensibilidad y conocimiento la convierten en una aliada indispensable. Sofía no solo interpreta los símbolos con gran maestría, sino que también aporta una intuición especial para descifrar los significados ocultos. Ella advierte al protagonista que estos signos no fueron diseñados para ser entendidos por cualquiera, sino para proteger un secreto que trasciende el tiempo y las culturas. Su papel añade una dimensión casi mística a la investigación y destaca la importancia de combinar razón e intuición en la búsqueda del saber. También es importante la presencia de Marcos, un archivista con años de experiencia en la conservación de documentos históricos. Marcos introduce a la historia la relevancia de las fuentes originales y la dificultad para acceder a ellas, explicando que los verdaderos secretos suelen estar ocultos en lugares donde pocos se atreven a mirar. Y muchas veces protegidos por quienes prefieren que no salgan a la luz. Su personaje aporta una perspectiva más práctica y realista, mostrando las trabas que implica investigar temas tabú o poco explorados. Estos personajes, junto al protagonista, forman un equipo heterogéneo que refleja la complejidad del misterio que están abordando. Cada uno aporta una visión particular, y sus interacciones generan diálogos que no solo avanzan la trama, sino que invitan al lector o al oyente a reflexionar sobre el valor del conocimiento y las barreras que enfrenta. La manera en que Javier Sierra presenta a estos personajes secundarios recuerda en parte a la dinámica que vemos en clásicos del misterio histórico, donde el protagonista no es un lobo solitario sino que necesita del aporte de especialistas para desentrañar enigmas complejos. Sin embargo, aquí la narrativa evita clichés y ofrece personajes con profundidad, dudas y motivaciones propias, lo que añade realismo y frescura a la historia. Es interesante también cómo la relación entre el protagonista y sus colaboradores se va construyendo lentamente, con confianza pero también con reservas, lo que refleja la realidad de muchas investigaciones donde el intercambio de ideas debe superar escepticismos y temores. La frase de Sofía, descifrar el plan maestro, es un reto que pone a prueba no solo nuestro conocimiento, sino también nuestra capacidad para creer en lo imposible. Resume muy bien el espíritu que atraviesa esta etapa del relato. En conjunto, estos personajes secundarios son más que meros acompañantes, son voces que representan distintos aspectos del saber humano y del proceso de descubrimiento, y su participación enriquece el relato, haciéndolo más humano y complejo. El protagonista no solo se enfrenta a la emoción del descubrimiento, sino que comienza a profundizar en el significado real de las pistas halladas. Mientras sostiene en sus manos esos documentos antiguos y observa los símbolos enigmáticos que ahora empiezan a cobrar vida. Su mente se llena de preguntas y reflexiones que lo llevarán a comprender la verdadera dimensión del plan maestro que intenta descifrar. Desde un primer momento, siente que lo que ha encontrado no es un simple conjunto de reliquias o datos históricos, sino una llave capaz de abrir puertas que la historia oficial ha mantenido cerradas. Esta idea lo obliga a pensar más allá de la superficie y a plantearse el alcance de ese conocimiento oculto. ¿Qué impacto tendría para la humanidad descubrir que detrás de los grandes eventos históricos existe un diseño premeditado? La frase que él mismo pronuncia, si estas piezas encajan, entonces todo lo que creíamos saber podría ser solo una parte de la verdad, resume su inquietud y la magnitud del desafío que enfrenta. El protagonista también reflexiona sobre la responsabilidad que implica desvelar estos secretos. No es solo cuestión de curiosidad intelectual, sino un asunto que puede afectar creencias, sistemas de poder y la manera en que las personas entienden su propia existencia. En su mente resuena la advertencia de Sofía: algunos secretos están protegidos no por capricho, sino porque su revelación podría cambiar el equilibrio del mundo. Esta idea añade un matiz de tensión y peligro que atraviesa la narrativa sin necesidad de violencia explícita, sino con la fuerza del peso de la verdad.
Al mismo tiempo, reconoce que su búsqueda lo sitúa en un terreno resbaladizo, donde la línea entre la genialidad y la locura puede ser difusa. El pensamiento de que buscar la verdad a veces es arriesgar la propia cordura lo acompaña mientras revisa una y otra vez los símbolos y testimonios, tratando de no perderse en la complejidad del mensaje. Esta lucha interna lo humaniza y lo acerca al lector, porque revela la vulnerabilidad detrás del investigador valiente. Una reflexión interesante que emerge en este punto es cómo el protagonista comienza a ver el plan maestro no solo como una conspiración, sino como un legado cultural que ha influido en las civilizaciones desde tiempos remotos. Su mente conecta símbolos egipcios, estructuras medievales y tradiciones esotéricas, entendiendo que estas huellas son parte de un idioma universal, un mensaje que trasciende las fronteras y las eras. Esta visión amplia invita a pensar en la historia como un tejido vivo y complejo, donde el misterio y la razón conviven. El impacto emocional de estas primeras reflexiones también es palpable, mezcla de asombro, respeto y cierto temor. El protagonista sabe que está en el umbral de algo grande y que sus decisiones pueden tener consecuencias inesperadas. Esa tensión crea una atmósfera que envuelve al lector, haciendo que la narración no solo informe, sino que también conmueva. Desde un punto de vista más amplio, estas meditaciones recuerdan la experiencia de muchos investigadores y pensadores que a lo largo de la historia han cuestionado las versiones oficiales. Desde figuras como Leonardo da Vinci hasta los investigadores modernos, quienes saben que descubrir un secreto puede ser un acto de valentía o una carga difícil de llevar. Esta conexión literaria enriquece el relato y le da una dimensión casi atemporal. Así, en esta parte del libro, la narrativa se vuelve más introspectiva y filosófica, invitando a reflexionar sobre la naturaleza misma del conocimiento, el poder y la verdad. El protagonista, con su mente inquieta y su corazón abierto, se convierte en un espejo para quienes alguna vez han sentido la llamada de lo desconocido y han osado seguirla, pese a los riesgos. 3. El viaje a los lugares clave. En esta parte del relato, el protagonista, impulsado por la urgencia de comprender mejor el plan maestro, emprende un viaje a diversos lugares clave que guardan la memoria física y simbólica de ese misterio que comienza a desvelar. Este desplazamiento no es solo geográfico, sino también un recorrido interior que le permite conectar con la historia y la esencia de cada sitio, profundizando en la atmósfera y en las capas ocultas que estos lugares conservan. El primer destino es una antigua biblioteca en la ciudad de Toledo, un espacio cargado de siglos de sabiduría y secretos guardados entre sus estanterías. Allí, el protagonista se encuentra rodeado de manuscritos polvorientos y textos antiguos, algunos escritos en lenguas olvidadas, que podrían contener fragmentos fundamentales para descifrar el plan. Cada libro parecía un guardián silencioso, custodiando relatos que pocos han osado leer, piensa mientras recorre los pasillos. La descripción minuciosa de la biblioteca transmite la sensación de entrar en un santuario del conocimiento, donde el tiempo parece detenerse. Desde Toledo, el viaje lo lleva a una pequeña capilla medieval escondida en un pueblo cercano, famoso por sus frescos que representan símbolos enigmáticos vinculados al plan maestro. La capilla, con sus paredes cubiertas de pinturas que combinan arte religioso con mensajes ocultos, es un testimonio tangible de cómo generaciones anteriores intentaron preservar ese conocimiento en un lenguaje visual. Al observar los frescos, el protagonista reflexiona, aquí, entre estos colores gastados, late un código que desafía el paso de los siglos. La contemplación de estos detalles invita a pensar en cómo el arte ha sido históricamente una forma poderosa de transmitir ideas que van más allá de lo evidente. Durante el trayecto, también conoce a personajes locales que, aunque a simple vista parecen comunes, portan tradiciones orales y leyendas que alimentan la intriga. Uno de ellos, un anciano guardián del pueblo llamado Mateo, comparte con el protagonista relatos que, aunque fragmentados y envueltos en la bruma del tiempo, ofrecen pistas inesperadas. Mateo dice con voz pausada: no todos entienden lo que estos muros susurran, pero quienes saben escuchar, reconocen la voz del plan maestro. Este encuentro aporta una dimensión humana y mística a la investigación, reforzando la idea de que el misterio está vivo en la memoria colectiva. El viaje continúa hacia un monasterio remoto, donde se conservan códices y objetos rituales relacionados con sociedades secretas que habrían influido en el desarrollo del plan. La descripción del monasterio, con su arquitectura austera y silenciosa, crea un contraste con el bullicio del mundo exterior, representando un refugio donde el tiempo se pliega sobre sí mismo. En ese contexto, el protagonista experimenta un momento de introspección y conexión con los antiguos custodios del saber, sintiendo que cada piedra, cada sombra, contiene la energía de quienes velaron por este secreto. Este recorrido por lugares emblemáticos es, además, un homenaje a la importancia de preservar el patrimonio cultural y a entender que la historia no solo está en los libros, sino también en el espacio, en el arte y en las tradiciones vivas. A través de la narración, se destaca cómo estos sitios,
muchas veces olvidados o subvalorados, son clave para reconstruir un puzzle mucho mayor. Desde el punto de vista narrativo, el viaje también cumple una función esencial. Permite al lector o al oyente experimentar el misterio de forma sensorial, como si caminara junto al protagonista, tocando esas paredes, oliendo el polvo de los pergaminos y sintiendo el eco de las voces antiguas. Esta inmersión ayuda a crear una atmósfera única, donde la aventura intelectual se mezcla con la emoción del descubrimiento. Cabe destacar que la novela logra transmitir esta sensación con mayor riqueza que algunas adaptaciones audiovisuales, donde a veces se pierde el detalle o la contemplación pausada que exige un misterio de esta naturaleza. La profundidad con que Javier Sierra describe estos escenarios invita a una lectura atenta y reflexiva, favoreciendo el desarrollo de la imaginación y el pensamiento crítico. En resumen, este capítulo del viaje no solo avanza la trama, sino que también enriquece el relato con imágenes poderosas y sensaciones que conectan al protagonista y al lector con la esencia misma del enigma que intentan resolver. Es un trayecto lleno de significado, que marca un antes y un después en la comprensión del plan maestro. En esta parte del relato, el protagonista se sumerge en la exploración profunda de lugares que no son simples escenarios, sino verdaderos guardianes del misterio que intenta desentrañar. Cada sitio visitado posee una atmósfera particular, impregnada de historia, leyenda y simbolismo, que se convierte en un eslabón esencial para comprender la magnitud y la complejidad del plan maestro. Uno de los primeros lugares descritos es la imponente Catedral Gótica de Burgos, cuyas altas torres y vitrales parecen custodiar secretos milenarios. La luz que se filtra a través de sus coloridos cristales crea un juego de sombras y colores que parecen danzar con los susurros del pasado. La arquitectura misma, con sus arcos apuntados y sus esculturas detalladas, no es solo un testimonio artístico, sino un mensaje codificado en piedra. El protagonista observa cómo ciertos símbolos grabados en capiteles y columnas se repiten en otros documentos que ha encontrado, generando un vínculo palpable con el misterio que lo ocupa. Cada rincón de esta catedral habla un idioma antiguo, apenas descifrado por los ojos profanos, medita mientras camina lentamente entre sus muros. El recorrido también incluye el monasterio de San Juan de la Peña, enclavado en un paraje rocoso y majestuoso que parece surgir directamente de la tierra, como si la naturaleza misma fuera parte del mensaje. La atmósfera aquí es más íntima y mística, reforzada por el silencio interrumpido solo por el eco de los pasos y el canto lejano de aves. Este lugar, con su mezcla de historia cristiana y tradiciones ocultas, aporta al protagonista la sensación de estar pisando un umbral entre dos mundos. Al contemplar los frescos y reliquias, reflexiona, aquí la frontera entre lo visible y lo invisible se vuelve difusa, como si el misterio respirara en cada piedra. En otro momento, la narración lleva al lector al desfiladero de las buitreras, un paisaje abrupto y casi inhóspito, donde las rocas parecen formar guardianes pétreos que vigilan un secreto ancestral. Este entorno natural contrasta con las construcciones humanas anteriores, pero no menos importante, porque en su silencio y fuerza salvaje se esconde también parte del plan maestro. El protagonista siente que la naturaleza, en su lenguaje propio, es cómplice de los enigmas que el hombre ha intentado desvelar, un pensamiento que invita a considerar la historia no solo como un fenómeno cultural, sino también espiritual. Cada lugar visitado revela diferentes capas del misterio, desde lo tangible hasta lo simbólico, pasando por la experiencia sensorial y emocional del protagonista. La narración detalla los colores, aromas, sonidos y hasta la sensación del aire, creando una atmósfera envolvente que transporta al lector a esos espacios cargados de significado. No es simplemente una descripción turística, sino un acercamiento profundo al alma del misterio. La conexión de estos sitios con el plan maestro se va revelando a través de la observación de símbolos recurrentes, la comparación de relatos históricos y la presencia de elementos arquitectónicos que parecen actuar como piezas de un puzzle mayor. El protagonista, junto a otros personajes que le acompañan en este viaje, como la historiadora Elena y el experto en símbolos Martín, intercambian ideas y teorías que enriquecen la investigación. Elena, con su mirada crítica, comenta, no se trata solo de buscar evidencias, sino de entender qué intención hubo detrás de cada trazo y cada construcción. Martín añade, estos símbolos no son meras decoraciones, sino un lenguaje antiguo que debemos aprender a leer. Este diálogo entre personajes aporta dinamismo a la narración y muestra la riqueza del proceso investigativo, donde el conocimiento se construye a partir de múltiples perspectivas. Además, pone en evidencia que el misterio no puede resolverse aisladamente, sino que requiere un esfuerzo colectivo, donde la intuición y el rigor académico se encuentran. La descripción de estos lugares clave se convierte así en un viaje sensorial y mental, que refuerza la idea de que el plan maestro es un entramado que abarca lo físico y lo simbólico, lo histórico y lo espiritual. La novela invita a reflexionar sobre cómo los espacios que habitamos están impregnados de memorias y mensajes ocultos, esperando a ser descubiertos.
Este tratamiento minucioso y evocador de los lugares destaca una diferencia importante con algunas adaptaciones audiovisuales, donde la riqueza de la atmósfera suele diluirse en imágenes rápidas o efectos superficiales. En el libro, cada espacio respira, vibra y habla, convirtiéndose en un personaje más de la historia. Así, esta sección refuerza la conexión profunda entre el protagonista, los lugares que visita y el misterio que intenta descifrar, invitando al lector a sentir que también él es parte de ese viaje de descubrimiento. La narrativa se intensifica al introducir a varios personajes clave que funcionan como guardianes del conocimiento, figuras que no solo enriquecen la historia, sino que también se convierten en piezas fundamentales para que el protagonista pueda avanzar en la comprensión del misterio que persigue. Estos encuentros no son casuales. Cada personaje aporta información crucial, perspectivas únicas y vivencias que revelan capas ocultas del plan maestro, transformando así el viaje en un proceso tanto intelectual como espiritual. Uno de los primeros encuentros sucede con Don Alfredo, un anciano archivista que custodia documentos antiguos en un monasterio olvidado. Su presencia imponente, pero amable, transmite respeto por la historia y una sabiduría labrada a lo largo de los años. Don Alfredo es descrito como alguien que ha dedicado su vida a proteger el legado de los tiempos, consciente de que cada manuscrito guarda secretos que pueden cambiar el rumbo del presente. Es en sus manos donde el protagonista encuentra testimonios inéditos y manuscritos que parecen confirmar las primeras pistas descubiertas. No todo está escrito en piedra ni en pergaminos, le advierte Don Alfredo, hay mensajes escondidos en símbolos, en silencios, en la forma en que se cuentan las historias. También aparece Elena, una historiadora experta en simbología medieval, cuya pasión por los enigmas la convierte en una aliada indispensable. Con ella, el protagonista sostiene largas conversaciones que exploran no solo el significado literal de ciertos símbolos, sino su contexto cultural y espiritual. Elena señala, lo que a simple vista parece un adorno, en realidad es un lenguaje cifrado, un puente entre generaciones que busca transmitir un mensaje sin que caiga en manos equivocadas. Su mirada crítica y su conocimiento permiten al protagonista ampliar su perspectiva y cuestionar interpretaciones superficiales. Otro personaje destacado es Martín, un guía local con profundo conocimiento de leyendas y tradiciones orales de la región. Martín conecta el misterio con relatos ancestrales, mostrando que el plan maestro no es solo un fenómeno histórico, sino que también vive en la memoria viva del pueblo. Los verdaderos guardianes del conocimiento somos nosotros, los que transmitimos las historias de boca en boca, cuidando que el fuego no se apague, comenta con orgullo. Su contribución enriquece el relato al acercar la investigación a una dimensión más humana y espiritual, recordándonos que el pasado no está tan lejano cuando se mantiene vivo en la tradición. Estos encuentros están marcados por un tono de respeto y fascinación, donde el protagonista no solo busca información, sino también un entendimiento más profundo del significado del plan maestro. La interacción con estos guardianes del conocimiento provoca en él una mezcla de asombro y responsabilidad, un sentimiento que se refleja en frases como, cada respuesta abre una nueva pregunta. Y cada paso me acerca más a un enigma que parece desafiar el tiempo mismo. La dinámica entre estos personajes también introduce un contrapunto interesante, la tensión entre el conocimiento oficial, protegido en archivos y documentos, y el conocimiento popular, transmitido oralmente y cargado de simbolismos. Esta dualidad refuerza una reflexión clave de la novela sobre cómo se construye la historia y quién tiene el poder de contarla. Desde un punto de vista narrativo, estos encuentros aportan profundidad y variedad al relato, evitando que la investigación sea un mero recorrido geográfico para convertirla en un proceso vivencial. Es como si el protagonista fuera tejiendo una red donde cada persona aporta un hilo único, imprescindible para completar el tapiz del misterio. En cuanto a adaptaciones visuales, si bien la novela pone gran énfasis en la riqueza del diálogo y la introspección que generan estos encuentros, muchas versiones audiovisuales suelen simplificar estos momentos, perdiendo en ocasiones la profundidad filosófica y emocional que los caracteriza en el texto. Esto hace que la novela mantenga una ventaja particular al poder sumergir al lector en esas conversaciones íntimas y reveladoras, que van más allá de la acción y exploran el alma del misterio. Así, esta parte del libro destaca no solo por los datos que se revelan, sino por la manera en que el conocimiento se comparte y se transforma en una experiencia compartida, en un legado vivo que desafía el olvido y reafirma la conexión entre pasado y presente. El viaje hacia la verdad se torna mucho más arduo y cargado de tensiones. El protagonista, acompañado por algunos de los personajes secundarios que hemos conocido antes, enfrenta una serie de obstáculos que no solo ponen a prueba su determinación, sino que también revelan la complejidad y el peligro que envuelve el misterio del plan maestro. Desde el inicio del trayecto a los lugares históricos, la atmósfera se torna densa, casi como si el pasado mismo se resistiera a ser descubierto. Ya no se trata solo de una búsqueda intelectual, sino de un verdadero desafío físico y emocional.
En un momento decisivo, el protagonista reflexiona con una mezcla de inquietud y compromiso. Cada paso que damos parece acercarnos a la luz, pero también a las sombras que acechan detrás de los secretos. Esta frase encapsula muy bien la dualidad que atraviesa toda esta etapa, donde el conocimiento está entrelazado con peligros muy reales. Uno de los primeros obstáculos aparece en la forma de un acceso restringido a archivos antiguos en un monasterio remoto, custodiado celosamente por monjes que desconfían de la intromisión externa. El protagonista debe negociar, mostrar respeto y paciencia para conseguir permiso, enfrentándose a miradas desconfiadas y reglas estrictas. Aquí la tensión se hace palpable, y el texto narra, no es solo el miedo a perder un legado, sino a que ese legado caiga en manos equivocadas. A lo largo del camino, surgen también dificultades naturales, caminos abruptos, clima adverso y el desgaste físico propio de un trayecto que lleva al protagonista a sus límites. En varias ocasiones, la narración describe el cansancio como un personaje más, con frases que reflejan el esfuerzo humano detrás de la investigación. Por ejemplo, las piedras bajo sus pies no eran solo obstáculos. Eran silenciosos guardianes de un tiempo que parecía no querer despertar. Pero quizá el desafío más impactante es la aparición de fuerzas que intentan impedir la revelación del plan maestro. Esto se manifiesta en actitudes hostiles de ciertos personajes no identificados, mensajes velados de advertencia, e incluso momentos en los que la seguridad del protagonista se ve comprometida. La novela lo narra con sutileza pero contundencia. Alguien o algo parecía vigilarlos, como si la historia que buscaban desvelar estuviera protegida por un manto invisible de poder y peligro. Este ambiente de tensión constante eleva la narrativa hacia un tono casi de thriller histórico, donde la exploración se convierte en una batalla silenciosa contra el tiempo y contra quienes prefieren que el misterio permanezca oculto. No es casual que el protagonista exprese, no es solo un descubrimiento, es una lucha por el derecho a conocer. En estos momentos, se vuelve evidente la influencia de clásicos como El nombre de la rosa de Umberto Eco, donde la búsqueda del conocimiento en lugares sagrados también se topa con fuerzas opuestas, y donde el diálogo entre fe, poder y saber es central. Sin embargo, Sierra introduce su sello personal al centrar la acción en un plan maestro con resonancias más amplias y modernas, que conectan historia, conspiración y espiritualidad. A nivel visual, muchas adaptaciones tienden a dramatizar esta parte con escenas de persecución o suspenso, pero en el texto, la tensión se construye más con atmósferas, diálogos cargados de significado y una descripción meticulosa del entorno. Esto provoca una sensación más íntima y absorbente, donde el lector siente la presión sobre el protagonista no solo física, sino también psicológica y moral. Finalmente, estos obstáculos y desafíos revelan que el plan maestro no es solo un enigma a resolver, sino un espejo donde se reflejan las fuerzas que controlan la historia y los límites que se deben romper para acceder a una verdad mayor. El camino es arduo, y cada dificultad confirma la importancia y el riesgo de la misión que el protagonista ha emprendido. 4. El desarrollo del enigma y la conexión con la historia. En esta sección del plan maestro, la historia comienza a desplegarse con mayor profundidad, mostrando cómo el misterio que persigue el protagonista no es un simple acertijo aislado, sino un entramado que se conecta con acontecimientos históricos y culturales de gran relevancia. Javier Sierra va hilando con maestría hechos reales con elementos de ficción, entrelazando la búsqueda con momentos cruciales del pasado que revelan el alcance y la magnitud del plan maestro. El protagonista, en compañía de sus aliados, se adentra en un análisis minucioso de documentos, símbolos y relatos que van desde civilizaciones antiguas hasta épocas más recientes, comprendiendo que este plan no es producto de un solo tiempo ni lugar, sino un legado que ha atravesado siglos y continentes. No es un enigma solo para nosotros, sino un secreto que ha influido en la historia sin que muchos lo sepan, reflexiona mientras examina manuscritos y mapas. Esta frase encapsula la idea central de esta parte. El plan maestro es un hilo conductor en la gran tela de la historia humana. El relato remite a momentos históricos fundamentales, como las intrigas del Renacimiento, donde el conocimiento y el poder se entrelazaban con códigos ocultos y sociedades secretas. Se menciona como ciertos personajes históricos, a menudo marginados de los relatos oficiales, fueron guardianes o actores de esta conspiración milenaria. Los nombres que se creen olvidados son en realidad piezas claves en este tablero que ahora comenzamos a comprender, dice el protagonista al descubrir una conexión inesperada. No se limita solo a la Europa clásica, la novela traza vínculos con culturas ancestrales, desde templos ocultos hasta símbolos que han perdurado en tradiciones orales y artísticas. La conexión cultural se vuelve un puente para entender cómo el plan maestro ha ido moldeando civilizaciones y creencias, dejando su huella en la arquitectura, la religión y el arte. Cada símbolo es un susurro del pasado, un testimonio que solo los atentos pueden descifrar, comenta uno de los personajes secundarios que acompaña al protagonista, poniendo en relieve la importancia de interpretar bien esos signos.
Una de las revelaciones más impactantes es cómo ciertos eventos históricos, guerras, cambios de poder, movimientos filosóficos, no fueron solo fruto del azar o de decisiones aisladas, sino que respondían a la influencia oculta de este plan. La novela expone estas conexiones sin perder el ritmo narrativo, haciendo que el lector se sumerja en la idea de una historia dentro de la historia, una especie de gran partida que se juega detrás del telón visible del tiempo. Entender esto es comprender que la historia no es solo lo que nos cuentan, sino lo que intentan ocultar, piensa el protagonista. En este punto, la narración invita a reflexionar sobre la forma en que la memoria colectiva y el conocimiento pueden ser manipulados o preservados selectivamente. El plan maestro se muestra como un mecanismo que ha protegido ciertos secretos a la vez que ha guiado la evolución cultural de la humanidad. Esta dualidad entre ocultamiento y revelación es un tema recurrente que aporta una dimensión filosófica a la trama. El saber es poder, pero el poder siempre teme al saber. Este planteamiento recuerda obras clásicas como El Código da Vinci, aunque Javier Sierra le imprime un carácter más histórico y menos sensacionalista, enfocándose en la conexión auténtica entre hechos y símbolos, sin caer en exageraciones. La riqueza del texto está en su capacidad para mezclar erudición con misterio, haciendo que cada dato histórico cobre vida en la mente del lector. En definitiva, esta sección es clave para entender que el plan maestro no es un simple misterio, sino un entramado complejo que refleja las tensiones y búsquedas del ser humano a lo largo del tiempo. El protagonista, con cada descubrimiento, se acerca no solo a una verdad oculta, sino a la esencia misma de cómo la historia y la cultura pueden ser un reflejo de planes mucho más profundos. La narración se vuelve más profunda y reflexiva, adentrándose en la complejidad de las fuerzas y poderes que podrían estar moviendo los hilos detrás de este enigma ancestral. El protagonista, tras haber conectado las pistas y comprendido la magnitud histórica del plan, comienza a contemplar no solo los hechos en sí, sino quienes podrían estar orquestándolos desde las sombras. Mientras revisa los documentos y conversaciones con personajes que han aportado conocimiento crucial, surge la idea inquietante de que no se trata de un simple legado histórico, sino de una red de influencias que atraviesan épocas y gobiernos. Es como si una mano invisible hubiese dirigido no solo la historia, sino el destino de civilizaciones enteras, piensa el protagonista, sintiendo la presión de descubrir una verdad que sobrepasa lo cotidiano. En esta etapa, personajes secundarios, como Elena y Marco, compañeros fieles en esta travesía, aportan su perspectiva. Elena señala que esas fuerzas no son solo políticas o económicas, sino que también manejan creencias, religiones y símbolos, son arquitectos de la mente humana. Marco, por su parte, agrega que entender ese poder es clave para descifrar el verdadero alcance del plan maestro, porque solo así sabremos a qué nos enfrentamos. La novela, en este punto, sugiere que estas fuerzas tienen una capacidad asombrosa para permanecer ocultas y adaptarse, manipulando la historia y la cultura desde dentro. La reflexión se abre también a un plano filosófico, cuestionando la libertad humana frente a tales poderes. ¿Somos acaso marionetas de un guión escrito siglos atrás?, se pregunta el protagonista mientras examina antiguos textos. Esta duda no es menor, pues invita a considerar cómo la historia que conocemos puede ser solo una versión parcial, moldeada por esos actores ocultos. Este planteamiento resuena con temas recurrentes en la literatura de misterio y conspiración, pero Javier Sierra lo trata con sobriedad y una base documentada, evitando caer en sensacionalismos. En lugar de presentar villanos caricaturescos, se retratan estas fuerzas como complejas, muchas veces intangibles, y ligadas a estructuras de poder que atraviesan ideologías y culturas. En ese sentido, el libro remite a la reflexión sobre cómo la historia no solo la escriben los vencedores, sino también los que controlan la información y el simbolismo. Además, la tensión narrativa crece porque el protagonista siente que a medida que se acerca a la verdad, también aumenta el riesgo. Hay indicios de vigilancia, advertencias veladas y obstáculos que parecen querer detener su investigación. No todos desean que esta verdad salga a la luz, dice Marco con gravedad, una frase que deja en el aire la sensación de una lucha no solo intelectual, sino también peligrosa. El texto no se detiene en especulaciones infundadas, sino que ofrece un mosaico de datos, documentos y testimonios que permiten vislumbrar a estos poderes como actores reales y poderosos, capaces de moldear la historia humana. El protagonista comienza a entender que desentrañar este plan maestro significa desafiar no solo el pasado, sino también las estructuras actuales que se benefician de mantenerlo oculto. En resumen, esta sección es una invitación a reflexionar sobre la naturaleza del poder y el control, y cómo detrás de los grandes acontecimientos históricos podría haber una voluntad oculta, discreta pero implacable. El relato se vuelve más intenso y filosófico, y el lector siente la profundidad de la conspiración que va más allá de los hechos visibles, tocando las fibras mismas de la historia, la cultura y la libertad.
La trama se enriquece al introducir un entramado de teorías, leyendas y creencias que amplían el misterio y dotan de profundidad a la búsqueda del protagonista. Mientras el protagonista avanza en su investigación, comienza a entrelazar las evidencias con relatos ancestrales y mitos que han sobrevivido a lo largo de los siglos. Como si esos ecos del pasado fuesen piezas fundamentales para entender el verdadero alcance del enigma. Desde un primer momento, se exploran tradiciones que mezclan historia y mito, revelando cómo el plan maestro no solo se sustenta en documentos o símbolos, sino en una sabiduría oculta transmitida a través de generaciones. Una de las leyendas más impactantes que se menciona habla de un antiguo concilio secreto que custodia el conocimiento esencial para mantener el equilibrio entre el poder y la humanidad. Dicen que esas voces se escuchan solo en las noches más oscuras, y que quien las oye, nunca vuelve a ser el mismo, comenta el protagonista al recordar lo que un viejo guardián le confió. Además, el relato introduce creencias de distintas culturas que parecen converger en el mismo misterio. Como la idea de un plan universal o diseño divino que habría guiado civilizaciones milenarias para preservar un conocimiento capaz de cambiar el destino del mundo. Esto conecta con los símbolos y textos que el protagonista ha encontrado, sugiriendo que esos vestigios no son casuales, sino fragmentos de una verdad ancestral que desafía el tiempo. No es solo historia, es memoria viva, reflexiona el protagonista, consciente de que cada símbolo es un latido del pasado que nos llama. En paralelo, aparecen teorías que cuestionan la interpretación oficial de la historia. Estas ideas, muchas veces consideradas marginales, ganan fuerza en la narrativa al ofrecer explicaciones que hacen temblar los cimientos de lo conocido. Se mencionan teorías sobre sociedades secretas, influencias ocultas en la política y la religión, y conexiones entre eventos aparentemente aislados. Personajes como Elena aportan un punto de vista crítico. La historia siempre tiene un lado oscuro que no se cuenta, pero que se siente, dice, subrayando la importancia de mirar más allá de las apariencias. Estas creencias y teorías no solo enriquecen la trama, sino que también generan un diálogo entre lo tangible y lo intangible, entre la historia documentada y el legado oral o simbólico. La novela invita a reflexionar sobre cómo el ser humano busca sentido en los enigmas, y cómo las leyendas pueden ser puentes entre generaciones, cargados de advertencias y enseñanzas. Un detalle significativo es que este segmento de la novela mantiene un equilibrio delicado, no cae en conspiranoias extremas ni en fantasías desmedidas, sino que trata de honrar el misterio con respeto y rigor. Esto permite que el lector sienta la fascinación por lo desconocido, pero sin perder la conexión con un mundo real y reconocible. En cuanto a la presencia de estos elementos en adaptaciones visuales, aunque el plan maestro no tiene una versión cinematográfica o serie popularizada, su estilo recuerda a obras como El Código Da Vinci o Ángeles y Demonios, donde leyendas y símbolos se entrelazan con la acción. Sin embargo, la novela de Javier Sierra se distingue por su enfoque más profundo en las creencias y por no simplificar las teorías, manteniendo un tono sobrio y reflexivo que invita a pensar. En suma, esta parte del libro es crucial para comprender que el plan maestro es mucho más que un conjunto de hechos, es un legado de historias, mitos y creencias que conviven en el tiempo y que son vitales para desentrañar el gran misterio. El protagonista, envuelto en este manto de sabiduría ancestral, comienza a comprender que la historia oficial es solo una capa superficial y que las verdaderas respuestas están escondidas en el tejido de las leyendas y las tradiciones que han sobrevivido intactas al paso de los siglos. Cada historia es una llave, concluye, y solo quien sabe escuchar puede abrir la puerta. El protagonista profundiza en el significado simbólico de las pistas que ha ido descubriendo, entendiendo que cada elemento no es casual ni aislado, sino que carga un mensaje mucho más profundo y vigente en nuestros tiempos. La investigación avanza más allá de lo tangible, adentrándose en la dimensión simbólica, donde los signos y símbolos cobran vida como puertas hacia verdades ocultas. Cada símbolo, cada inscripción o vestigio hallado se revela como un eco ancestral que habla un idioma olvidado, pero todavía poderoso, como comenta el protagonista en sus reflexiones internas. Él se da cuenta que estos símbolos funcionan como códigos invisibles que enlazan pasado y presente, enseñanzas que resisten la erosión del tiempo. No se trata solo de piezas arqueológicas, sino de mensajes cifrados, llaves que pueden abrir la mente y la historia, que aún hoy pueden influir en el curso del mundo. La repercusión actual de estas pistas es algo que llena de inquietud al protagonista. Comprende que lo que parecía un misterio lejano y cerrado en las sombras de la historia, en realidad tiene ecos en nuestra época. Estos símbolos no son reliquias muertas, son señales vivas. Advertencias para quienes quieran escuchar. Esa conexión hace que el enigma trascienda el pasado y se convierta en un asunto urgente, con ramificaciones en la política, la cultura e incluso en las creencias de las sociedades modernas. El protagonista dialoga con Elena, quien comparte una visión más pragmática pero no menos profunda. Los símbolos son el lenguaje que la humanidad ha usado para ocultar la verdad a simple vista.
y solo quien busca con ojos atentos puede descifrarlos. Esta idea es crucial para entender la importancia del trabajo de investigación que realizan juntos, enfrentando la difícil tarea de interpretar signos que para muchos son solo ornamentos sin sentido. Además, se detalla cómo estos símbolos reflejan conceptos universales como la dualidad, la búsqueda del conocimiento y la lucha entre luz y oscuridad, temas que han sido el motor de múltiples culturas y religiones. El relato muestra cómo estas ideas simbólicas han sido transmitidas y adaptadas, apareciendo en templos, códices y artefactos, y cómo su vigencia sigue viva, invitando a una reflexión sobre el sentido de la existencia y el destino colectivo. Esta parte del libro nos recuerda la fuerza que tienen los símbolos en la vida real, más allá de la ficción. Desde las cruces en distintas religiones hasta mandalas, pasando por emblemas políticos o artísticos, los símbolos son vehículos de significado, capaces de unir comunidades y tiempos diferentes. En ese sentido, la novela se conecta con otras obras como El nombre de la rosa de Umberto Eco, donde también el símbolo y el conocimiento oculto son ejes fundamentales. Finalmente, la narración invita a pensar que el plan maestro no es solo un legado antiguo, sino una realidad que sigue moldeando el presente, y que comprender su simbología es esencial para no repetir errores del pasado. El misterio no está en descubrir, sino en entender, concluye el protagonista, sintetizando la esencia de esta búsqueda. Esta sección es una invitación a mirar el mundo con atención, a encontrar en los símbolos cotidianos y ancestrales la historia profunda que ellos cuentan, y a entender que el conocimiento, aunque oculto, nunca desaparece del todo, solo espera a ser descubierto con la mirada adecuada. 5. La confrontación con intereses ocultos. En esta sección crucial de El plan maestro de Javier Sierra, la narrativa se sumerge en la tensión palpable que genera la confrontación del protagonista con fuerzas ocultas que buscan silenciarlo y evitar que la verdad salga a la luz. Este momento marca un punto de inflexión donde lo misterioso deja de ser solo un enigma arqueológico para convertirse en una lucha directa con intereses poderosos y sombríos. El protagonista, que hasta entonces había avanzado en su investigación con cautela y esperanza, comienza a sentir una presencia hostil que intenta bloquear cada paso. Las primeras señales no tardan en aparecer, sombras que se deslizan tras los pasillos, miradas furtivas que no se pierden ningún movimiento, describe la narración, transmitiendo esa atmósfera opresiva que va envolviendo la trama. La sensación de estar siendo vigilado se convierte en una constante, haciendo que la incertidumbre y el peligro se mezclen con la urgencia de continuar. Surgen personajes como agentes encubiertos y misteriosos emisarios que representan esos intereses ocultos. Ellos actúan con rapidez, intentando frenar el avance de la investigación a través de advertencias veladas y, en ocasiones, acciones directas. El protagonista recuerda cómo la verdad parece un fuego prohibido, un secreto que algunos están dispuestos a proteger a cualquier precio. Esta frase refleja el riesgo y la magnitud del enfrentamiento, y da cuenta de que lo que está en juego no es solo un hallazgo histórico, sino el control de un conocimiento con implicaciones mayores. En este tramo, también destaca la participación de aliados cercanos, como Elena, quien ofrece apoyo y perspectiva, pero advierte, no solo luchamos contra el tiempo, sino contra quienes prefieren que permanezcamos en la oscuridad. Su voz se convierte en un faro para el protagonista, fortaleciendo su determinación, pero también evidenciando el aislamiento que conlleva esta búsqueda. La novela no escatima en mostrar los métodos con los que estos grupos actúan, desde amenazas veladas hasta sabotajes físicos y persecuciones. En un momento, el protagonista siente que cada rincón parece una trampa, cada paso un riesgo calculado, describiendo esa constante tensión que define esta parte de la historia. A pesar de ello, el deseo de descubrir la verdad se impone, y la narrativa resalta la valentía frente a la adversidad, un tema recurrente en muchos relatos de misterio y conspiración. Este enfrentamiento evoca en cierto modo las tramas de thrillers clásicos, donde el protagonista debe navegar en un mar de engaños y peligros para cumplir su misión. La novela también dialoga con la realidad, pues en la historia contemporánea no son pocos los casos en que el conocimiento o la información incómoda han sido objeto de censura o persecución. Esa conexión con la vida real añade una capa de verosimilitud que intensifica el impacto de la lectura. En suma, esta sección destaca por mostrar que en la búsqueda del conocimiento, la resistencia no solo viene del pasado o del misterio, sino también de aquellos que ven en la verdad una amenaza a sus propios intereses. Quieren que ignoremos, que olvidemos, que el silencio sea nuestro destino, piensa el protagonista, sintetizando el conflicto principal que le toca enfrentar. Así, la novela plantea una reflexión sobre la valentía necesaria para desafiar no solo enigmas antiguos, sino también las barreras invisibles que el poder erige para mantener sus secretos a salvo. La atmósfera se torna cada vez más densa y cargada de tensión, a medida que el protagonista y sus aliados se ven envueltos en situaciones de peligro inminente. La confrontación con los intereses ocultos ya no es solo una amenaza latente,
sino una realidad palpable que se manifiesta en persecuciones, encuentros furtivos y un juego de sombras que parece no tener fin. El relato comienza describiendo cómo el protagonista siente el peso de la vigilancia constante. Cada paso era observado, cada movimiento calculado por ojos invisibles que acechaban desde la penumbra. Esta sensación de estar atrapado en una red invisible alimenta el nerviosismo y la urgencia, haciendo que el lector experimente la ansiedad del personaje como si caminara a su lado. Los primeros momentos de tensión surgen cuando el equipo descubre que no solo se enfrentan a ideas o conspiraciones abstractas, sino a personas dispuestas a utilizar métodos extremos para detenerlos. Un incidente clave se narra con detalle. Mientras cruzaban una calle, un vehículo negro apareció de repente. Sus luces cegadoras y la velocidad con la que intentaron interceptarlos fueron descritas como un mensaje claro. No sigan adelante. Este evento no solo pone en riesgo la integridad física de los protagonistas, sino que también les revela la organización y recursos con los que cuentan sus perseguidores. Además, se mencionan encuentros en lugares discretos, donde las sombras y la desconfianza dominan el ambiente. El protagonista recuerda cómo la ciudad se convierte en un tablero de ajedrez, donde cada esquina puede esconder un jaque mortal. Esta metáfora no solo refleja la precaución necesaria para avanzar, sino también la naturaleza estratégica y fría del conflicto que enfrentan. Entre los personajes involucrados en estas escenas de persecución y tensión están el protagonista, su compañera Elena, y otros aliados que, aunque no son los principales, juegan un papel fundamental al alertar y proteger. La interacción entre ellos destaca la fortaleza del grupo y la solidaridad ante el peligro. No podemos permitir que nos silencien, ni que borren la verdad que hemos empezado a desenterrar, afirma Elena con determinación, infundiendo valor en momentos de incertidumbre. Estos pasajes transmiten también la vulnerabilidad humana frente a fuerzas que operan desde las sombras, y como la confianza, la intuición y la rapidez de reacción son la única defensa en un juego desigual. Se insinúa que en algunos casos la violencia podría estallar, aunque la narración evita detalles explícitos, dejando entrever el peligro latente, una amenaza que no siempre se ve, pero que se siente en el aire denso y en el pulso acelerado. Esta dinámica de tensión constante recuerda a las escenas de thriller político o de espionaje, donde el protagonista debe mantenerse siempre un paso adelante para sobrevivir y seguir investigando. La novela muestra un contraste entre la luz del conocimiento que buscan y las sombras del poder que intentan ocultarlo, una dualidad que resuena en la historia humana real, donde la verdad a menudo se protege o se oculta con recursos poco claros. En resumen, esta sección del libro es un despliegue de momentos cargados de adrenalina y peligro, donde la confrontación con intereses ocultos se traduce en persecuciones reales, encuentros tensos y una sensación constante de riesgo que amenaza con detener la búsqueda de la verdad. Nos quieren muertos, o al menos, olvidados, piensa el protagonista, sintetizando el clima de amenaza que define esta etapa de la trama y que mantiene al lector en vilo, pendiente de cada movimiento. El protagonista se enfrenta a un conflicto interno profundo, un debate personal que refleja el peso de la responsabilidad que recae sobre sus hombros. Tras las tensiones y persecuciones vividas en las etapas anteriores, ahora el protagonista se cuestiona hasta dónde está dispuesto a arriesgarse para revelar la verdad oculta tras el plan maestro. Esa gran conspiración que podría sacudir los cimientos de la historia conocida. El relato se adentra en la mente del personaje, mostrando cómo la línea entre el valor y la temeridad se desdibuja en la oscuridad de la incertidumbre. Esta frase refleja la ambivalencia que siente. Por un lado, la necesidad imperiosa de que la verdad salga a la luz, por otro, el miedo real a las consecuencias, no solo para él sino para quienes lo acompañan. La tensión no solo es externa, sino que arde en su interior, donde la reflexión y la duda lo mantienen en un estado constante de alerta. En su diálogo interno, el protagonista considera la frase que valor tiene la verdad si a costa de vidas inocentes, planteamiento que lo hace meditar sobre la naturaleza del sacrificio y la responsabilidad moral. Esta reflexión lo humaniza, mostrando que no es un héroe sin miedo, sino un hombre común cargado de la difícil misión de proteger un conocimiento que puede ser tan poderoso como peligroso. Acompañan a este debate personajes clave como Elena, su compañera, y Mateo, un aliado experto en historia y símbolos. Ellos participan en discusiones que ponen en perspectiva las diferentes opciones. Revelar el plan puede cambiar el mundo, pero también puede desatar un caos imposible de controlar, dice Mateo con una voz llena de preocupación. Elena, por su parte, representa el impulso valiente. La verdad siempre merece ser contada, incluso si nos cuesta todo, afirma con una mezcla de determinación y miedo, reflejando la dualidad que permea todo este tramo de la historia. Esta parte del libro invita a reflexionar sobre el peso de la verdad y el costo que conlleva buscarla. En la vida real, esta dualidad se observa en muchos activistas, investigadores o denunciantes, que deben sopesar el bien común con los riesgos personales.
La novela captura esa tensión con un tono cercano y sin simplificar, invitando a quien escucha o lee a preguntarse, ¿hasta dónde vale la pena arriesgarse por un ideal? Además, el debate del protagonista conecta con temas filosóficos universales sobre el conocimiento y el poder, recordando obras clásicas donde el saber es una carga y un don a la vez. La historia se enriquece con esta profundidad, que evita convertir al protagonista en un mero aventurero, y lo convierte en un reflejo de la complejidad humana ante desafíos éticos. Finalmente, la narración no se detiene en la mera descripción del dilema, sino que lleva al lector a sentirlo como una experiencia vivida. Cada decisión se siente como una bifurcación en un camino oscuro, donde un paso en falso puede cambiarlo todo, piensa el protagonista, sintetizando el ambiente de incertidumbre y peso emocional que domina esta sección. En resumen, esta parte de El Plan Maestro es un viaje íntimo al corazón del protagonista, a ese momento crucial donde debe decidir cuánto está dispuesto a sacrificar para que la verdad se conozca. ¿Y qué precio están dispuestos a pagar él y sus compañeros? Un segmento que combina emoción, ética y un toque filosófico, dotando a la novela de una riqueza que trasciende la aventura para tocar lo humano en su estado más vulnerable y valiente. La narrativa se adentra en una reflexión profunda y cargada de tensión sobre el poder que posee el conocimiento, y cómo ese poder está intrínsecamente ligado a la verdad, una verdad que no todos desean que salga a la luz. El protagonista, tras vivir intensos enfrentamientos con fuerzas que intentan impedirle descubrir y revelar el plan maestro, comienza a entender que el conocimiento, lejos de ser solo información, es un arma poderosa que puede cambiar destinos y realidades. En medio de esta reflexión, el personaje principal medita con cierta gravedad: el conocimiento es un fuego que puede iluminar o quemar, y la verdad, su llama indomable. Esta imagen representa la ambivalencia que siente. Por un lado, la luz liberadora del saber, por otro, el riesgo que implica manejarlo sin la debida precaución. Es aquí donde la novela expone una verdad universal: no todo conocimiento está destinado a ser revelado sin consecuencias, y la verdad puede ser tan peligrosa como necesaria. El protagonista conversa con Elena y Mateo, quienes le ayudan a poner en perspectiva esa carga que lleva. Elena afirma con convicción: quienes detentan el conocimiento tienen en sus manos la llave del poder, pero también la responsabilidad de no dejar que se convierta en destrucción. Por su parte, Mateo añade: la historia está llena de ejemplos donde la verdad ha sido censurada o manipulada, porque quien controla el conocimiento, controla el mundo. Estas intervenciones enriquecen el texto, pues reflejan la dualidad que siempre ha existido entre saber y poder, y cómo esta relación ha sido el motor de grandes revoluciones y también de terribles oscuridades. En esta sección, Javier Sierra no solo nos habla del conocimiento en un sentido literal, sino también simbólico. El plan maestro se convierte en metáfora de ese conocimiento oculto que la humanidad ha perseguido por siglos y que siempre ha estado vigilado por guardianes de intereses oscuros. El protagonista comprende que la verdad puede abrir puertas, pero también levantar muros y provocar enemistades, lo que añade una dimensión social y política al relato. Esta reflexión sobre el poder del conocimiento resuena con obras clásicas como El nombre de la rosa de Humberto Eco, donde la biblioteca oculta secretos que pueden cambiar el mundo y donde el saber es custodiado con celo extremo. Como en aquella novela, aquí el conocimiento es un tesoro y un riesgo, un faro y una sombra. La novela de Sierra explora esa misma tensión con un tono accesible, que no solo invita a la aventura, sino también a pensar en las implicaciones éticas y humanas del saber. Para el protagonista, este momento de introspección es clave. La frase "revelar la verdad" no es solo una cuestión de valentía, sino de justicia. Marca el compromiso que asume, aunque sabe que el camino estará lleno de obstáculos. Este pensamiento le da fuerza para seguir adelante, consciente de que el poder del conocimiento no solo transforma, sino que exige sacrificios. En definitiva, esta parte de El Plan Maestro no es solo una pausa para el protagonista, sino un punto de inflexión en la novela. Aquí, el lector es invitado a reflexionar sobre el conocimiento no como un simple dato, sino como un motor capaz de cambiar la historia, la política y la conciencia colectiva. Una invitación a cuestionar quién decide qué verdades se revelan y cuáles permanecen en la sombra, una cuestión siempre vigente y de enorme relevancia en cualquier sociedad. 6. La revelación del plan maestro. En esta parte culminante de El Plan Maestro de Javier Sierra, la tensión acumulada a lo largo de la historia alcanza su punto álgido cuando el protagonista finalmente descubre la verdadera naturaleza del enigmático plan maestro que ha perseguido con tanta determinación. Tras atravesar múltiples obstáculos, enfrentamientos y dilemas internos, este momento no solo representa la resolución de un misterio, sino también un punto de inflexión que arroja luz sobre la magnitud y el alcance de una conspiración que supera lo imaginable. La escena se desarrolla con una atmósfera cargada de expectación y asombro. El protagonista, acompañado por Elena y Mateo, se encuentra en un antiguo lugar, casi sagrado,
donde las piezas del rompecabezas finalmente encajan. A medida que avanzan, una mezcla de inquietud y revelación envuelve el ambiente. En un instante decisivo, el protagonista exclama: «Nunca imaginé que detrás de todo esto se ocultara una verdad tan profunda, que el plan maestro fuera más que una simple teoría. Era una realidad tejida en las sombras del tiempo». Esta frase encapsula la magnitud del descubrimiento y la sorpresa ante la complejidad del entramado. El plan maestro, tal como se revela, no es un simple diseño político ni un complot aislado, es un entramado milenario que conecta culturas, símbolos y eventos históricos con un propósito oculto que ha influido en la historia de la humanidad. Javier Sierra describe con minuciosidad cómo cada símbolo, cada legado cultural y cada hecho histórico son parte de un mosaico que apunta a un poder que busca controlar el conocimiento y el destino del mundo. Las leyendas y los mitos, las tradiciones ocultas, no son simples cuentos, sino piezas de un gran puzzle que sostienen la llave del plan, reflexiona el protagonista, mostrando su comprensión de que la historia conocida es solo la superficie de algo mucho más vasto. En esta revelación, la participación de Elena y Mateo es fundamental. Elena señala que entender el plan maestro es entender quiénes somos realmente, qué fuerzas han moldeado nuestra existencia más allá de lo visible. Mateo, por su parte, advierte sobre los peligros que implica este conocimiento. El saber de este plan no solo libera, sino que también puede encadenar si cae en las manos equivocadas. Así, la narrativa combina la maravilla del descubrimiento con la responsabilidad y el riesgo que conlleva. Este momento no solo es clave en la trama, sino que también invita al lector a reflexionar sobre cómo la historia, la cultura y el conocimiento pueden estar entrelazados con fuerzas invisibles que manipulan el destino. La forma en que Sierra presenta esta revelación recuerda a obras como El Código da Vinci, donde símbolos y tradiciones antiguas se entrecruzan para develar secretos escondidos bajo siglos de silencio. Sin embargo, en el plan maestro el enfoque es más histórico y menos sensacionalista, profundizando en la conexión real entre cultura y poder. Además, esta revelación es un recordatorio poderoso del eterno juego entre luz y sombra que define la condición humana, la búsqueda de la verdad versus la necesidad de ocultarla. La frase final del capítulo resume esta dualidad. El plan maestro es un espejo de nuestro tiempo. Conocerlo es enfrentar la elección entre permanecer en la oscuridad o asumir la carga de la verdad. Así, el protagonista queda no solo con un conocimiento que puede cambiarlo todo, sino con la certeza de que su vida y la historia misma están marcadas por esa verdad. En suma, esta sección es la coronación de la investigación y el viaje, donde la novela trasciende el misterio para convertirse en una profunda meditación sobre el poder del conocimiento, la historia oculta y la responsabilidad individual frente a la verdad. Es un momento que deja al lector con la mente abierta, invitado a mirar más allá de lo evidente y cuestionar las raíces de la realidad que nos rodea. El autor nos introduce en la revelación más esperada, el propósito, el alcance y las consecuencias del plan maestro que ha sido el motor invisible de toda la trama. Aquí, el protagonista, junto con Elena y Mateo, logra desentrañar la esencia misma del misterio que ha guiado su investigación, iluminando con detalle la magnitud de lo que está en juego. El momento se desarrolla en una atmósfera cargada de tensión y expectación. Mientras recorren un antiguo recinto cargado de símbolos, el protagonista reflexiona en voz alta: lo que estábamos a punto de descubrir no solo cambiaría la historia que conocemos, sino también nuestro presente y futuro. Estas palabras introducen la gravedad y la complejidad del plan que ha permanecido oculto durante siglos. El plan maestro, tal como se explica en esta sección, no es un mero juego de poder político ni una conspiración local, sino un entramado global, tejido a través de civilizaciones, religiones y épocas. Su propósito es mantener un control absoluto sobre el conocimiento y la evolución humana, asegurando que solo unos pocos decidan qué verdades pueden ser reveladas y cuáles deben permanecer ocultas. Esta idea se presenta como un hilo conductor que atraviesa la historia y que ha moldeado acontecimientos tan diversos como la fundación de imperios, movimientos religiosos y avances científicos. Además, Javier Sierra detalla cómo este plan tiene un alcance que va más allá de lo material. No se trata solo de dominar territorios o recursos, sino de controlar las ideas, las creencias y la manera en que la humanidad entiende su propio origen y destino. El plan se convierte así en una batalla por la conciencia colectiva, un juego sutil en el que el conocimiento es poder, y la verdad, un arma peligrosa. Los personajes debaten sobre las consecuencias de este control. Elena advierte con convicción: cuando la verdad es manipulada, la libertad se convierte en una ilusión, y quienes poseen el plan maestro, poseen la llave de esa ilusión. Mateo, por su parte, subraya la responsabilidad que implica conocer esta verdad. Revelar el plan podría desatar caos o despertar una conciencia dormida. Es un riesgo que no podemos ignorar. Estas voces reflejan la complejidad ética que acompaña el descubrimiento.
Un punto particularmente impactante es cómo el plan maestro se ha sostenido mediante símbolos y mensajes ocultos, diseminados por la historia en monumentos, textos sagrados y tradiciones ancestrales. La novela enfatiza que estos códigos han sido la forma en que generaciones enteras han preservado, a la vez que ocultado, fragmentos de la verdad. Este aspecto conecta con la idea de que la historia oficial puede ser una máscara, una reflexión que invita a cuestionar el relato dominante y a explorar las capas ocultas del pasado. Desde un punto de vista más amplio, esta revelación recuerda la narrativa de otras grandes obras de misterio histórico, pero Javier Sierra aporta un enfoque que busca equilibrar el suspenso con una base plausible, apoyándose en hechos históricos y creencias reales. En este sentido, la novela invita a los lectores a contemplar la historia desde una perspectiva crítica, más allá del simple entretenimiento. Finalmente, el capítulo cierra con una reflexión profunda sobre el impacto que el plan maestro tiene en la vida cotidiana y en el destino colectivo. No somos simples espectadores de la historia, sino actores en un escenario diseñado mucho antes de que naciéramos, y solo entendiendo este diseño podremos decidir nuestro papel verdadero. Esta frase resume la invitación que el autor hace a enfrentar la verdad con valentía, comprendiendo que el conocimiento es la clave para la libertad. En conclusión, esta sección no solo revela el qué, sino también el por qué y el cómo del plan maestro, subrayando que sus consecuencias no son abstractas ni lejanas, sino que moldean la realidad de todos nosotros, desafiándonos a asumir el papel que nos corresponde en esta trama milenaria. La revelación del misterio no solo desvela los detalles concretos del plan que ha estado oculto, sino que también conecta con grandes temas universales que atraviesan la historia humana: el poder, la manipulación, la búsqueda de sentido y el destino mismo de la humanidad. El protagonista, junto a Elena y Mateo, llega a comprender que el plan maestro no es simplemente una conspiración aislada, sino una manifestación profunda de cómo el poder puede moldear realidades y controlar masas a través del tiempo. En un momento de gran claridad, reflexiona: el poder verdadero no reside en armas ni en riquezas, sino en la capacidad de decidir qué verdades se cuentan y cuáles se ocultan. Esta frase encapsula la esencia del control que ejercen los guardianes del plan, quienes han manipulado la historia no solo para beneficio material, sino para dirigir el pensamiento y las creencias de generaciones enteras. El plan, por tanto, se erige como un mecanismo de manipulación silenciosa, un tejido de influencias que se extiende desde antiguas civilizaciones hasta la modernidad. El autor enfatiza que más allá de la política y la guerra, la batalla real es por el alma de la humanidad, por el significado que damos a nuestra existencia. Esta idea resuena con la eterna búsqueda humana de sentido, un tema que ha inspirado desde filósofos hasta artistas a lo largo de los siglos. Los personajes discuten la carga que supone conocer esta verdad. Elena comenta con una mezcla de admiración y miedo: saberlo todo puede ser liberador, pero también una prisión, porque implica una responsabilidad que no todos están preparados para asumir. Mateo, por su parte, insiste en que esta revelación debe servir para despertar, no para paralizar. El destino humano no está escrito. Está en nuestra capacidad para elegir y romper las cadenas que nos atan a las sombras del control. Aquí, la novela enlaza con un tema filosófico profundo: la libertad frente al determinismo. El plan maestro parece sugerir que hay fuerzas que intentan condicionar nuestro destino, pero la luz de la conciencia y el conocimiento ofrecen una salida, una esperanza. Esta tensión entre el control y la libertad es un eco que resuena en obras clásicas como 1984 de Orwell o El nombre de la rosa de Humberto Eco, donde el saber y el poder se entrelazan en una danza peligrosa. Además, la narración sugiere que esta lucha no es solo externa, sino también interna. El protagonista siente en sus propias entrañas la lucha entre la voluntad de permanecer en la ignorancia y el impulso de revelar una verdad que podría cambiarlo todo. Cada paso hacia la luz era también un paso hacia el abismo, piensa, evidenciando la dualidad que implica la búsqueda del conocimiento. En este tramo, Sierra utiliza símbolos y metáforas recurrentes, como el laberinto de espejos donde se refleja nuestra historia y nuestras decisiones, para ilustrar la complejidad del viaje del protagonista y la humanidad en general. Esta imagen poderosa invita a reflexionar sobre cómo, muchas veces, somos nosotros mismos quienes creamos las trampas en las que nos perdemos. La revelación se presenta también como una invitación a la acción y a la conciencia colectiva. Conocer el plan maestro es también conocer nuestra propia historia, y solo enfrentándola con valentía podremos forjar un destino distinto. Este mensaje tiene un eco espiritual que va más allá de la novela, apuntando a la idea de que la transformación social y personal requiere coraje y verdad. Si bien la novela no tiene una adaptación audiovisual directa, estas temáticas universales recuerdan al cine de suspenso y misterio histórico, como El Código Da Vinci, donde el descubrimiento de secretos antiguos impacta la realidad contemporánea y desafía al protagonista a repensar todo su mundo. En suma,
Esta parte de El Plan Maestro se despliega como un puente entre la intriga narrativa y la reflexión sobre la condición humana, recordándonos que en la búsqueda de sentido y en la confrontación con el poder invisible está la esencia de nuestra libertad y destino. La verdad, entonces, no es solo un dato que se revela, sino una fuerza transformadora que puede iluminar o destruir, según el valor y la sabiduría con que la enfrentemos. La revelación definitiva del plan que ha movido todos los hilos hasta ese momento impacta profundamente al protagonista, desatando una intensa tormenta emocional y una reflexión filosófica que atraviesa su ser. El peso de la verdad no solo altera su comprensión del mundo, sino también su identidad y propósito. Cuando el protagonista descubre la verdadera naturaleza del plan maestro, siente como una mezcla de asombro y temor se instala en lo más profundo de su pecho. Esa frase no es solo un indicio de sorpresa, sino de la enorme responsabilidad que implica tener acceso a un conocimiento que podría cambiar el destino de la humanidad. La revelación lo enfrenta a una disyuntiva: aceptar la realidad tal como es o luchar por desvelar la verdad a pesar de los riesgos. Esta lucha interna lo hace preguntarse, en sus pensamientos más íntimos, si la verdad es un faro que ilumina o una sombra que consume. El impacto emocional se traduce en una sensación de vulnerabilidad y soledad. Sabe que su vida ya no será igual, que los ojos del mundo invisible están puestos sobre él. En ese momento, la narración lo muestra dudando y temeroso, pero también con una chispa de determinación que no puede ignorar. Sabía que, al descubrir el plan, había cruzado un umbral del que no podía regresar, reflexiona, comprendiendo que el conocimiento también es una carga. En esta etapa, la interacción con Elena y Mateo es fundamental. Elena, con su calma serena, le ofrece un apoyo que equilibra su incertidumbre: no estás solo en esta encrucijada, y la verdad que has hallado es también la llave para liberarnos. Mateo, por su parte, lo impulsa a no ceder al miedo, recordándole que solo enfrentando la oscuridad podremos evitar que siga creciendo. Desde un punto de vista filosófico, esta revelación lleva al protagonista a cuestionar conceptos como la realidad, la libertad y el poder. La novela se adentra en la idea de que el conocimiento, más que un simple dato, es una fuerza transformadora que puede tanto construir como destruir. El saber que porta el plan maestro no es un fin, sino el comienzo de una batalla interna y externa, medita, acercándose a una comprensión más profunda del ser y del mundo. Este momento también remite a otras obras que exploran el peso del saber oculto, como El nombre de la rosa, donde el protagonista se enfrenta a la tensión entre conocimiento y poder, o 1984. Donde la verdad es manipulada para controlar. En el plan maestro, esa carga se siente casi palpable, como una mezcla de luz cegadora y sombra opresiva que atraviesa al personaje. Emocionalmente, la novela no oculta la crudeza del proceso. El protagonista atraviesa momentos de angustia, dudas y aislamiento, lo que humaniza su experiencia y la hace creíble. Sin embargo, su crecimiento personal emerge en la aceptación gradual de que el valor no está en ignorar el miedo, sino en avanzar a pesar de él. Esta reflexión resuena como una llamada universal sobre la importancia de la valentía ante la verdad. En resumen, esta parte de la novela ofrece un retrato vívido y profundo del impacto que tiene en una persona descubrir una verdad tan grande y perturbadora. El protagonista, enfrentado a la magnitud del plan maestro, se ve obligado a replantear su visión del mundo, su lugar en él y el significado de la libertad. La emoción y la filosofía se entrelazan para dar una lectura intensa, que invita al oyente o lector a reflexionar sobre cuánto estaríamos dispuestos a sacrificar por la verdad y que implica realmente ser libre. 7. El desenlace y las enseñanzas finales. En el desenlace de El plan maestro de Javier Sierra, la historia culmina con una mezcla de cierre y apertura, donde el destino del protagonista se entrelaza inevitablemente con las consecuencias de su revelación. Tras atravesar un camino lleno de enigmas, peligros y dilemas internos, nuestro protagonista emerge transformado, consciente de que el conocimiento descubierto no es un punto final sino un impulso hacia la búsqueda constante. Al concluir la historia, el protagonista se encuentra en un momento de calma que contrasta con la intensidad vivida. Sin embargo, la paz es relativa. Él sabe que la verdad siempre trae consigo nuevas preguntas, y cada respuesta abre puertas que antes no imaginábamos. En esta última etapa, su destino queda marcado por la aceptación de una responsabilidad mayor: proteger y difundir el conocimiento con sabiduría y cautela. Su camino, aunque incierto, se convierte en un símbolo de esperanza y vigilancia frente a los intereses ocultos que trataron de silenciar la verdad. En este punto, las consecuencias del descubrimiento reverberan más allá del protagonista, tocando a quienes lo acompañaron, como Elena y Mateo, quienes representan diferentes formas de enfrentar la verdad. Desde el compromiso hasta la valentía activa. No podemos permitir que el miedo gobierne lo que debemos saber, dice Elena, una frase que resume la postura ética que atraviesa el cierre del relato. La reflexión final que Javier Sierra propone va más allá de la ficción.
Se invita al oyente o lector a meditar sobre la importancia del conocimiento y la historia en nuestras vidas, y sobre cómo la curiosidad es el motor que impulsa a descubrir, entender, sobre todo, cuestionar. El autor sostiene que la historia no es solo un recuerdo, es una guía que ilumina el presente y modela el futuro, una invitación clara a no conformarse con verdades superficiales ni con la comodidad del silencio. Este cierre también reconoce las dudas que permanecen, porque en el corazón de toda gran verdad hay sombras de incertidumbre. El protagonista, y con él el lector, entienden que el saber es un camino sin fin, donde cada certeza convive con una pregunta aún más profunda. Por ello, la obra concluye con una invitación abierta: no dejes de buscar, de preguntar, de desafiar lo establecido, porque en esa búsqueda está la esencia misma de nuestra humanidad. Desde una mirada más amplia, esta última sección conecta con la realidad actual, donde el acceso a la información y la manipulación de los hechos son temas candentes. Como en la novela, la vida real nos desafía a discernir entre verdades ocultas y mentiras encubiertas, haciendo que la curiosidad y el pensamiento crítico sean herramientas vitales. Esta reflexión puede recordar a otros grandes textos que exploran el poder del conocimiento, como Fahrenheit 451, donde el acto de leer y conocer es un acto revolucionario. En definitiva, el desenlace de El Plan Maestro es un llamado a la acción y a la conciencia, un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene un papel en la construcción del futuro a través del conocimiento y la historia. Nos invita a pensar más allá del relato, a conectar esas enseñanzas con el presente y a nunca dejar de explorar los misterios que nos rodean, porque la verdadera sabiduría reside en aceptar que siempre hay más por descubrir. Así, la novela se cierra con una nota de esperanza y un desafío: mirar la realidad con ojos despiertos y un corazón valiente. El Plan Maestro de Javier Sierra se presenta como una novela que, más allá de su trama de suspense y misterio, invita a reflexionar sobre temas universales que han preocupado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. El poder del conocimiento, la manipulación de la verdad y la búsqueda del sentido en un mundo complejo y a menudo opaco. Esta obra se inscribe dentro de una tradición literaria que mezcla ficción histórica con enigmas y conspiraciones, en la línea de autores como Humberto Eco o Dan Brown, quienes también exploran cómo la historia y el conocimiento oculto pueden transformar la realidad. Desde una perspectiva teórica, el libro dialoga con la idea del poder del conocimiento planteada por filósofos como Michel Foucault, quien argumentaba que el conocimiento no es neutral sino que está siempre vinculado a relaciones de poder. En El Plan Maestro, esa conexión es palpable. La revelación del protagonista sobre un plan oculto se enfrenta a intereses poderosos que buscan silenciar la verdad, evidenciando cómo la información puede ser tanto liberadora como peligrosa, dependiendo de quién la controle. Esta tensión entre verdad y poder recuerda también a la obra de George Orwell, especialmente en 1984, donde el control de la información es un instrumento fundamental para la dominación social. En cuanto a la recepción social y literaria, cuando El Plan Maestro fue publicado, encontró un público ávido por historias que combinaran la emoción del thriller con elementos históricos y simbólicos. La novela respondió a un interés creciente por las teorías conspirativas y los enigmas históricos, temas que en la sociedad contemporánea, especialmente en la era digital, han ganado un auge notable. Este contexto ha generado una doble recepción: por un lado, lectores fascinados por la mezcla de historia, misterio y filosofía; por otro, críticos que cuestionan la mezcla de ficción y hechos reales, advirtiendo sobre el riesgo de difuminar la línea entre historia y especulación. Sin embargo, la mayoría reconoce la capacidad narrativa de Javier Sierra para enganchar y provocar la reflexión. Un aspecto relevante para entender el impacto del libro es su contexto temporal. En una época marcada por la desinformación, las fake news y la polarización, El Plan Maestro actúa como un espejo literario que refleja la preocupación colectiva por distinguir lo verdadero de lo falso y por entender quién maneja el relato histórico y presente. En ese sentido, la novela puede verse también como una invitación a la alfabetización crítica y a cuestionar las versiones oficiales, una tarea vital en nuestra era. Comparado con otras obras del género, El Plan Maestro se distingue por su equilibrio entre la aventura y la profundidad filosófica. No se limita a ser un simple thriller, sino que aborda la dimensión espiritual y ética del conocimiento, recordándonos que el saber implica responsabilidad. Esta cualidad la acerca a textos clásicos de misterio con trasfondo esotérico, como los trabajos de Carlos Castañeda, aunque aquí el enfoque es más bien racional y anclado en hechos históricos y simbólicos verificables. En definitiva, El Plan Maestro se inscribe en una línea literaria que desafía al lector a ir más allá del entretenimiento, proponiéndole un viaje intelectual y emocional hacia las sombras del poder y la luz de la verdad. Su relevancia no solo radica en la historia que cuenta, sino en la reflexión que suscita sobre la naturaleza humana y la sociedad contemporánea. Así, la novela de Javier Sierra se consolida como un texto que no solo entretiene,
sino que también interpela y enriquece la conversación sobre el conocimiento, el poder y la búsqueda constante del sentido en nuestro mundo. Con un estilo ágil y envolvente, Javier Sierra mezcla investigación documental con ficción literaria, creando una narrativa que atrapa tanto a amantes del misterio como a lectores casuales. Su capacidad para conectar hechos históricos con ficción hace que El Plan Maestro sea una lectura apasionante y reveladora. El Plan Maestro no es solo una novela. Es una invitación a despertar la curiosidad, a mirar más allá de lo evidente y a preguntarnos qué secretos están esperando ser descubiertos. ¿Te atreves a adentrarte en esta aventura? Déjanos tu opinión, suscríbete y acompáñanos en más viajes por el misterio y la literatura.